¿Qué pasa si tenemos una ecuación diferencial con este aspecto, que puede ser exacta? Hacemos las comprobaciones, estas dos derivadas no nos dan iguales, pues no tenemos una ecuación diferencial exacta. A partir de aquí lo que tenemos que hacer es intentar convertirla en exacta. Tenemos que buscar un factor integrante, que es una función que se denota con esta letra griega, la mu, que si multiplicamos toda la ecuación diferencial por esa función, por el factor integrante, obtendremos una ecuación diferencial equivalente a la primera que teníamos, que sí será exacta. En este vídeo vamos a hacer este ejemplo. Encontraremos un factor integrante del primer caso, que es el factor integrante que solamente depende de x. Tenéis los vídeos ordenados de factor integrante aquí debajo, en el primer comentario y en la descripción. Hola, soy Cristina, estás en Profe in the House y vamos a resolver esta ecuación diferencial de aquí. Yo quiero resolver esta ecuación diferencial. Como tiene esta estructura, puede ser una ecuación diferencial exacta. Empiezo poniendo nombre a las funciones. Lo que está delante del d de x, yo le voy a llamar p, y lo que está delante del d de y, yo le voy a llamar q. Esta estructura es la misma que el diferencial de una función f de dos variables, que lo tenemos aquí. Si mi ejemplo es el diferencial de una función, lo que está delante del d de x es la derivada parcial de esa función respecto de x, y lo que está delante del d de y es la derivada parcial de esa función respecto de y. Si mi ejemplo es el diferencial de una función, tengo una ecuación diferencial exacta. Para comprobarlo, nosotros sabemos que en funciones de dos variables, si hacemos la derivada parcial respecto de x y luego respecto de y, nos tiene que dar lo mismo que hacerla primero respecto de y después respecto de x. Si mi ejemplo cumple esto de aquí, tengo el diferencial de una función y tengo una ecuación diferencial exacta. Pues vamos a comprobar esto de aquí. Empezamos haciendo la derivada parcial primero respecto de x y luego respecto de y. Como aquí ya tengo la derivada parcial respecto de x, pues vamos a derivar la p respecto de y. Tengo la derivada respecto de x y ahora hago la de y. Y para hacer el otro lado, como aquí ya tengo la derivada parcial respecto de y, pues vamos a derivar la q respecto de x. Tengo la de y y ahora hago la de x. La primera derivada, tengo que derivar respecto de y la p, que es x por y menos 1. Como estoy derivando respecto de y, la y es mi variable. Todo lo que no sean y para mí son constantes. Derivada de una constante por y, esa constante. Derivada de menos 1, 0. Ahora derivamos la q respecto de x. Mi q es x al cuadrado menos x por y. Ahora estoy derivando respecto de x, así que la x es mi variable. Todo lo que no sean x los trataremos como constantes. Derivada de x al cuadrado es x, derivada de una constante por x, esa constante. Como estas dos derivadas no me han dado iguales, no tengo el diferencial de una función, pues no tengo una ecuación diferencial exacta. Como estas dos derivadas no son muy diferentes, tengo la esperanza de encontrar un factor integrante. Como estamos en el primer caso, vamos a ver el orden de búsqueda de los factores integrantes. Nuestra ecuación diferencial no nos ha dado exacta, así que tenemos que intentar buscar una función, un factor integrante, que si multiplicamos toda la ecuación diferencial por esa función, la ecuación diferencial resultante sí que será exacta. Buscar un factor integrante es un drama porque hay que ir probando caso por caso. Primero tenemos que probar si estamos en el primer caso. En el primer caso tenemos que hacer estas operaciones, luego las haremos en el ejemplo. Si como resultado nos da una función que solamente depende de x, en la función resultante no aparece ninguna y, tenemos factor integrante. Ese factor integrante solamente dependerá de x y se calculará con esta fórmula de aquí. Que aquí no nos da una función que solamente depende de x, tenemos que probar si estamos en el segundo caso. En el segundo caso hacemos estas operaciones, la haremos en el vídeo siguiente, y si como resultado nos da una función que solamente depende de y, tenemos factor integrante. Ese factor integrante solamente dependerá de y se calculará con esta fórmula de aquí. Que tampoco nos da una función que solamente depende de y, pues tendríamos que probar a este caso de aquí. Tendríamos que probar si el factor integrante es este, x elevado a un número por y elevado a un número. Lo haremos en otro vídeo. Que tampoco nos da, pues tenemos que ir probando más tipos de factores integrantes. Tenemos factores integrantes con este aspecto, con este. Hay muchos factores integrantes por los que podemos probar. Por eso encontrar un factor integrante es un drama, porque tenemos que ir probando caso por caso. Vamos a buscar un factor integrante para nuestro ejemplo. Habíamos comprobado si nuestra ecuación diferencial era exacta y como estas dos derivadas no nos habían dado iguales, no era exacta. Pues ahora lo que tenemos que hacer es buscar un factor integrante y empezamos mirando si es del primer caso. Tenemos que hacer estas operaciones de aquí. Yo necesito la derivada parcial de la p respecto de y. Esa derivada ya la he hecho, la tengo aquí. Con notación más corta, esta es la p sub i. Derivada de la p respecto de y. También me hace falta la derivada de la q respecto de x. También la tengo. Esta función es la q derivada respecto de x. Y en mi función, esto es la p,
y esto es la q. Pues vamos a hacer esas operaciones. Derivada de la p respecto de la y es la x, pues x menos. Derivada de la q respecto de x es esto de aquí, pues 2x menos, sí. Y todo dividido entre la q, que la tengo aquí. X al cuadrado menos x por y. Ahora tengo que intentar simplificar esta expresión lo máximo posible. En el numerador me quedará x menos 2x más y. Y en el denominador puedo sacar factor común una x. Tendré x por x menos y. Arriba me queda x menos 2x, me queda menos x más y. Y abajo tengo x por x menos y. Aquí tengo x menos y y aquí tengo x menos y cambiado de signo. Si saco el menos delante, me quedará x menos y dividido entre x por x menos y. Esto con esto se me va y me queda menos 1 partido por x. Para poder aplicar este factor integrante, aquí me tiene que quedar una función que solamente depende de x. Como en nuestro ejemplo, nos ha quedado menos 1 partido por x, como aquí no aparece ninguna y, solamente aparece en x, pues tengo mi función que solamente depende de x. Tengo factor integrante. El factor integrante no es esta función. Tengo que hacer este cálculo de aquí. Pues vamos a calcularlo. Mi factor integrante, que solamente dependerá de x, será el número elevado a la integral de esa función, que es menos 1 partido por x respecto de x. Si hago esta integral, el menos pasa adelante y 1 partido por x, pues la integral es el logaritmo de x. El número e con el logaritmo se me irá, pero me molesta el signo menos, así que voy a pasar el número e al denominador con el exponente positivo. Aquí sí que se me va y me queda 1 partido por x. Ahora sí que tenemos factor integrante. Si aquí no me hubiese dado una función que solamente depende de x, tendríamos que irnos al segundo caso, que hablaremos en el siguiente vídeo. Como ya tenemos factor integrante, vamos a aplicarlo. Ya hemos encontrado esta función como factor integrante. Para aplicar el factor integrante tenemos que multiplicar toda nuestra ecuación diferencial por ese factor integrante, que en este caso es 1 partido por x. Si multiplico, esta x se me va, me queda y, aquí me queda menos 1 partido por x de dx. Más el cuadrado se me va, me queda x, esta x se me va. Y también tengo que multiplicar el 0, tengo que multiplicar por toda la ecuación diferencial. 0 por lo que sea, 0. Ahora, esta ecuación diferencial de aquí sí que tiene que ser exacta. Y como es equivalente a la primera que teníamos, tiene que tener las mismas soluciones. Así que empezamos otra vez el problema, pero con esta ecuación diferencial. Seguimos. Hemos multiplicado toda nuestra ecuación diferencial por el factor integrante y nos ha dado como resultado esta ecuación de aquí. Esta ecuación tiene que ser exacta, pero siempre antes tenemos que comprobarlo. Así que volvemos a empezar. Yo lo que está delante del d de x le llamo p. Y si comparo con el diferencial de una función, lo que está delante del d de x es la derivada parcial de la función respecto de x. A lo que está delante del d de y yo le llamo q, y si comparo con el diferencial, tiene que ser la derivada parcial respecto de y. Si mi ecuación diferencial es el diferencial de una función, tengo una ecuación diferencial exacta. Para comprobarlo, yo sé que en funciones de dos variables se cumple que la derivada parcial respecto de x y luego respecto de y me da lo mismo que hacer primero respecto de y y luego respecto de x. Si se cumple esto, tengo el diferencial de una función, tengo una ecuación diferencial exacta. Vamos a hacerlo. La derivada parcial respecto de x y luego respecto de y. Aquí ya tengo la de x, pues vamos a hacer la de y. O sea, derivo la p respecto de y. Y para hacer la derivada respecto de y y luego respecto de x, aquí ya tengo la de y, pues derivamos la q respecto de x. Tengo que derivar respecto de y mi p, que es y menos 1 partido por x. Estoy derivando respecto de y, la y es mi variable. Todo lo que no sean y para mí son constantes. Derivada de y respecto de y me da 1 y derivada de este término que solamente tiene x será 0. Ya la tengo. Ahora tengo que derivar respecto de x la q, que es x menos y. Ahora estoy derivando respecto de x, la x es mi variable. Derivada de x me da 1 y derivada de la y me da 0. Como estas dos derivadas sí que son iguales, efectivamente tengo el diferencial de una función, entonces tengo una ecuación diferencial exacta. Ahora ya podemos resolverla. Borro estas derivadas y seguimos. Para resolver una ecuación diferencial exacta yo tengo que encontrar la f, la función original de este diferencial. Como aquí tengo la derivada parcial de esta función respecto de x, para encontrar mi f, si yo integro esto respecto de x tendré la función. Pues voy a integrar y menos 1 partido por x respecto de x. Pero en vez de sumarle una constante, tengo que sumarle una función, que yo la llamo g, de la otra variable. Si yo derivo una función de dos variables respecto de x, si tiene algún término que solamente contenga y, se me va a ir a 0. Así que al integrar y hacer el paso contrario, podemos suponer que podemos tener una función que solamente dependa de y.
Si hago esta integral, mi variable es la x, todo lo demás para mí son constantes. Integral de una constante, pues será esa constante por x. Integral de menos 1 partido por x, el menos pasa adelante y esto es el logaritmo de x, más esta función que no conocemos. Ya tengo mi función, pero tengo esta función de y que no la conozco. Para encontrarla vamos a usar la otra derivada parcial. Como esta es mi función, si yo la derivo respecto de y me tiene que dar esto de aquí. Pues vamos a hacer eso. Vamos a derivar nuestra función respecto de y me tiene que dar igual a la derivada parcial respecto de y, o sea, a x menos y. Tengo que hacer la derivada respecto de y de mi función que la tengo aquí. Y por x menos logaritmo de x más esa función que no conozco. Y esto tiene que ser igual a x menos y. Derivo respecto de y, la y es mi variable. Todo lo demás lo trato como constante. Derivada de y por una constante, esa constante. Derivada de una constante, 0. Y derivada de esta función, que está en función de y, pues no lo sé, derivada de esta función. Y esto tiene que ser igual a x menos y. La x con la x, si la paso restando, se me va. Me queda que la derivada de esta función es igual a menos y. Para encontrar la función, integro respecto de y a un lado del igual e integro respecto de y al otro lado del igual. Esto lo puedo hacer porque estoy haciendo lo mismo a los dos lados del igual. La integral de la derivada es esa función. Integral de menos y, pues me queda el menos y al cuadrado dividido entre 2. Ya tengo la g, ya tengo mi función. Pues la solución a mi ecuación diferencial será igualar la función a una constante. Mi función será igual. La tengo aquí. A y por x menos el logaritmo de x más esa función de y que la tengo aquí, que es menos y al cuadrado dividido entre 2. Y esto lo tengo que igualar a una constante. Pues ya tengo la solución a esta ecuación diferencial. En el próximo vídeo haremos un ejemplo con el segundo caso de factor integrante, el que solamente depende de y. Si este vídeo os ha resultado útil, os agradecería mucho que le dieseis al me gusta, que eso a mí me ayuda mucho. Os animo a que suscribáis al canal en la casita de aquí en medio porque tenemos muchos más vídeos de ecuaciones diferenciales. Aquí os dejo el siguiente ejemplo, el del factor integrante que solamente depende de y, el segundo caso. Y aquí os dejo la lista con los vídeos de ecuaciones diferenciales.